buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a estas conversaciones para crecer. Conversaciones para crecer. Me lo voy a aprender. La vez pasada lo dije mal, pero lo voy a decir bien. Conversaciones para crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos crecer humanamente, intelectualmente, espiritualmente y apostólicamente, ¿verdad? Que son esas 4 áreas de la formación. Y lo que estamos queriendo hacer aquí con ustedes, y gracias que nos están invitando al salón de su casa o a su habitación para estar ahí con ustedes y reflexionar sobre estos temas muy básicos, ¿verdad? En el sentido de que no son cosas difíciles, pero temas en los que nos conviene reflexionar, que muchas veces los damos por hecho y por eso quizás no crecemos, porque no ponemos esas bases, esos fundamentos en nuestra fe, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. La semana pasada el Padre Carlos nos hablaba de quiénes somos, ¿no? Y la importancia de quitar de nuestras vidas el pensar que somos lo que tenemos o que somos lo que hacemos, y ir a lo fundamental, que era saber que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿verdad? Bien. En esta semana, para seguir reflexionando en eso, vamos a hablar sobre los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque tenemos un Padre Celestial que es bondadoso y claro, misericordioso, y somos hijos que hemos recibido de todo eso. ¿Qué hemos recibido de Dios? Todo lo recibimos de Dios, ¿verdad? Y lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo podemos reconocer esos dones que Dios nos da. Y reconociendo los dones, reconocemos más a ese Dios que nos da esos dones. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y quizás por eso olvidamos abrir los ojos a todo lo que ya tenemos, a todo lo que hemos recibido. Pensamos en lo que me falta, no tengo esto, no soy así, me gustaría, pero nos falta ver, bueno, ¿qué es todo lo que tú tienes? ¿Verdad? ¿Qué es? Y lo primero que tendremos que pensar, preguntarnos es, ¿qué entendemos cuando hablamos de los bienes de Dios, de los dones o de los bienes de Dios? Porque muchas veces nos puede pasar que al hablar de los bienes pensamos enseguida en lo material, ¿verdad? Sí, en la casa. La casa, el dinero, el trabajo, y todo eso sí es un don de Dios también, ¿verdad? Pero sus bienes van mucho más allá, porque uniendo lo que decíamos la semana pasada, todo eso son cosas adicionales, pero que no me definen a mí. Todos esos son bienes que Dios me da, pero que tampoco son los que me definen a mí, ¿verdad? Y el primer don que tenemos, recibido de Dios, es nuestra vida misma, el don de existir, ¿verdad? Hay un dato científico, ¿verdad? Y el hecho de saber que la posibilidad de existir, ¿sí? es ¿cuánto? Es de una entre 200 y 300 millones. Millones. ¿Sí? Wow. ¿Eso qué quiere decir? La posibilidad de que de la concepción, cada uno de nosotros somos ese uno entre 300 millones. Eso se puede decir que cada uno de nosotros somos milagros. Claro que sí. Somos un milagro, somos algo único. Único, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos algo único. Sí. Y cuando vemos nuestras huellas dactilares, qué increíble saber, a ver si puedo, que son únicas, que las mías no son como las tuyas, y que no ha habido otras como estas en toda la humanidad. Eso es algo único que nos hace pensar de esa maravilla que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien, ¿qué más también, verdad? Son esas cosas que nos definen, no solamente la vida, ¿verdad? Sino también lo que está alrededor de nosotros, la fe que nos sostiene. Hablábamos del ser hijos adoptivos de Dios, un don de Dios, ¿verdad? Dios que no solo nos crea, sino que nos hace partes de sí mismo, parte de su familia, nos adopta y somos hijos adoptivos de Dios. No solamente somos criaturas, criaturas, pero somos hijos incorporados juntos a una familia. Eso es. Ahí está otro de nuestros dones que tenemos, o todos los bienes, es la familia, los amigos, también nuestra comunidad parroquial, el lugar donde, el entorno que nos rodea. Todos esos son bienes. También son bienes de Dios los talentos que tenemos, los talentos personales, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta, lo que podemos aportar, ¿no? Para Carlos, por ejemplo, tiene el don de cantar y de tocar. Quizás no lo han visto ustedes, pero tiene ese don. Yo lo sé. Lo tiene escondido, pero yo lo sé que lo tiene. Se los aviso porque lo sé, ¿verdad? Ya todo el mundo yo no lo tengo ese, por cierto. No, el Padre José sí puede cantar también. Bien. Y San Pablo nos dice, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es una pregunta
¿verdad? Para reflexionar, ¿qué tengo que no he recibido? Pues, yo tengo una pregunta. A ver, Pero si todo, ¿cómo puedo reconocer que todo es recibido? ¿Por qué es tan difícil de reconocer que todo es recibido? Yo quiero decir, yo me gusta decir que yo gano mis talentos con práctica, con lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué es tan difícil bueno, de reconocerlos? sí. En primer lugar, porque muchas veces vivimos en un mundo que nos invita constantemente a compararnos, ¿verdad? Mirar lo que los otros tienen y sentir que lo nuestro no es suficiente. Y eso siempre ha existido, ¿verdad? No es algo ahora para echar la culpa a los influencers, ¿verdad? Ajá. Pobres influencers, ¿verdad? No es para eso. Eso ha existido desde el inicio de la historia. Si vamos en la Biblia, las primeras páginas, Caín y Abel, hermanos, Sí. hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿Y qué pasa? Que uno empieza a mirar al otro con envidia. Ah, mi hermano tiene esto, mi padre ama más a mi hermano que a mí, y ya sabemos el final de la historia, cómo acaba, que esa envidia le lleva a la muerte. A la muerte, sí. Muerte, ¿verdad? Entonces, parte de esa dificultad es que nos estamos constantemente comparando en lugar de mirar todo lo que nosotros tenemos. En lugar de mirar las cualidades de mi hermano, es que el padre Carlos sabe cantar y yo no sé cantar. Bueno, Sí. a lo mejor yo no sé cantar, pero a lo mejor yo sé hacer otras cosas también, ¿verdad? O yo tengo otros dones. Independientemente, no implica que el otro tenga más o menos. Yo tengo mis propios dones. Siempre he escuchado, yo recuerdo, unos sacerdotes me han dicho como consejo que la comparación es el ladrón del gozo. Muy buena idea. Sí, como tú dijiste, ¿no? Cuando estamos siempre enfocando en lo que yo no tengo, no tengo gozo, porque estoy siempre, el Padre José tiene tanto y yo No tengo nada. pobre. Sí, entonces, eso es lo primero. Muchas veces, porque vivimos en esa continua comparación, y hay que decir, ¿verdad?, que vivimos hoy en un mundo lleno de imágenes, de visuales, y eso nos hace que quizás constantemente nos estamos comparando, y eso nos quita esa felicidad de saber quiénes somos, y nos quita la felicidad de saber todo lo que yo he recibido, ¿verdad? Es solamente la comparación que nos... No, también hay otros modos. Por ejemplo, a veces nos acostumbramos a lo que tenemos, ¿verdad? El hecho de que tengo salud, el hecho de que respiro, el hecho de que tengo comida, a veces lo damos por hecho. Y solo cuando nos falta, entonces decimos, ahora me doy cuenta de lo que tenía, ¿verdad? Y por ejemplo, nuestro cuerpo es una maravilla. Cada uno de nuestros cuerpos es una maravilla. Tenemos un corazón que bombea alrededor de 100.000 veces al día. 100.000 veces. Tan ching. Solo, ¿verdad? Y que mueve durante el día 7.500 litros de sangre. Pasan por el corazón cada día. Cada día. Eso no es en tu vida, sino cada día. 7.500 litros de sangre. A ver, la sangre, los litros son los mismos, pero que el corazón los bombea. No es que tengamos 7.500 litros de sangre, ¿verdad? Y lo hace de manera automática. No tenemos que pensarlo, no tenemos que mandarle una orden al corazón, oye, haz esto, no te olvides de bombear. No, lo hace todos los días, ¿verdad? O por ejemplo, nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Millones. 86.000 millones de neuronas, ¿verdad? Que pueden hacer billones de conexiones entre sí. Es como esa red, ¿verdad?, de información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, ¿verdad? Y procesa, ahí lo que está detrás, ¿verdad? Y procesa pensamientos, recuerdos, emociones, coordina todo nuestro cuerpo. Y todo eso son cosas que tenemos y que están ahí todos los días, ¿verdad? Y que muchas veces, ¿verdad?, no las damos por hecho, ¿verdad? O, por ejemplo, también nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, que nos defiende día y noche. Tenemos, ahí te va el número, 20 a 55.000 millones de glóbulos blancos. 1.000 millones. Eso es, 55.000 millones de glóbulos blancos caminando por nuestro cuerpo. Y ellos son los que, ante un virus, una bacteria, ante algo que sucede, van a estar ahí defendiéndonos, ¿verdad? Y además, no solo defendiéndonos, sino también ellos tienen como una memoria para saber de que tú eres más débil en este tipo de circunstancias, entonces van a actuar con más rapidez para evitar que nos enfermemos, por ejemplo, ¿verdad? Wow.
qué maravilla tener todo eso dentro de nosotros. O, por ejemplo, nuestra piel, ¿verdad? La piel, que es el órgano más grande que tenemos y que se está renovando constantemente. Cada mes, aunque no nos demos cuenta, tenemos una piel nueva, ¿verdad? Hablan de que las serpientes cambian de piel, nosotros cambiamos de piel. No me diga. Todos los meses. Cada mes. Cada mes, ¿sí? Pero claro, de una manera que no nos damos cuenta, pero todos los meses nuestra piel se está continuamente renovando porque está protegiéndonos a nosotros, ¿verdad? O, por ejemplo, también la capacidad de sanar. Cuando nos hacemos una herida, un corte, ¿verdad? Algo así sencillo. Sí, yo recuerdo, yo me lastimé mi mano abriendo sobres y me lastimé y después ahora... ¿Ya se curó? Ya se curó, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué se curó? Porque tienes las plaquetas. Tienes 1 billón a 2 billones de plaquetas. Billones, sí, de plaquetas. Que por cierto, esas plaquetas viven solo 7 a 10 días. Cada 7 o 10 días mueren y vuelven otra vez a crecer otras, ¿verdad? A nacer otras, ¿sí? Wow. Y esas son las plaquetas que ante una herida vienen y tapan esa herida y te curan y llaman a los glóbulos blancos para que estén ahí también y hacer esa labor. Entonces son cosas increíbles. Nuestro cuerpo es algo maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces damos las cosas por descontado. No nos damos cuenta de esa maravilla, de esos dones. Todo eso son dones, cosas que Dios nos ha dado dentro de nuestro propio cosas que cuerpo. No tenemos control. Claro. Ya está hecho, parte de nuestro... Eso es. Pero lo tenemos y es un don de Dios, ¿verdad? A veces también es difícil ver esos dones de Dios porque las dificultades de la vida, el dolor o incluso el pecado, ¿verdad? Nos puede oscurecer, Vemos las cosas de una manera diferente porque nos hemos dejado oscurecer y no vemos con claridad. No vemos con claridad a nosotros mismos y no vemos con claridad a aquel que nos ha dado lo que tenemos. ¿Cómo es que hablando específicamente en el pecado, porque yo puedo entender como las dificultades de la vida, el sufrimiento, ¿no? Cuando lastimo mi mano o mi pie o algo así en la cama y ya no puedo vivir. Pero ¿cómo es que el pecado nos nuble? Nubla. ¿Por qué? Porque el pecado empieza siempre desde la soberbia, del orgullo, de mirarnos a nosotros mismos y de no mirar a Dios. Dios, que es el dador, el que nos da todo. Entonces por eso el pecado nubla, porque nos hace mirar a nosotros mismos y no mirar a ese Dios que nos ha dado todo. Y esto, ¿sabes qué me hace recordar a mí? Una poesía del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que quisiera leer, ¿verdad? Porque me ayuda mucho a pensar que todas las cosas, incluso las cosas externas en la naturaleza, nos hablan de ese Creador, nos hacen la referencia a ese Creador. Dice San Juan de la Cruz así, dice: «Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura». ¿Verdad? Es muy sencillo, pero es como esa conversación con la creación, donde, en este caso, San Juan de la Cruz está preguntando a la naturaleza, entre todas las cosas bellas, ¿quién es el que te ha hecho? ¿Quién es el que ha hecho todas estas cosas? ¿No? Y la naturaleza, como que respondiendo, dice: sí, pasó por aquí el amado Dios, ¿no? Y con solo su presencia dejó tantas cosas maravillosas. Y eso es en nosotros, ¿verdad? La presencia de Dios que ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nosotros cosas maravillosas, ¿verdad? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de ese descubrir los dones de Dios. Creo que nos puede iluminar, ¿verdad? La Biblia es ese libro de nuestra vida, ese libro lleno de la palabra de Dios y lleno, por tanto, de la sabiduría. Y podemos ver algunos ejemplos. El primer ejemplo, por supuesto, es María. María, así es, ¿verdad? María, recordemos en ese momento cuando está ya cantando el Magnificat, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice María? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humildad de su sierva. María no se enfoca en lo que ella no tiene, ¿verdad? María no se compara con nadie más. María simplemente ve la grandeza de lo que ha recibido. Y al ver lo que ella tiene, alaba a Dios, ¿verdad? Fíjate qué cosa tan sencilla que nosotros pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Si cada día nosotros
viéramos todo lo que tenemos y de ahí alabáramos a Dios. Qué oración tan sencilla, ¿verdad? Sí, de mirar y examinar su conciencia, ¿no? De cada día, de ver cada cosa y decir, gracias, Señor. ¿Cómo se puede? El desafío, un mini desafío de esta semana, solamente tomar 5 minutos, de dar gracias a Dios por cada cosa del día. Y a ver cómo se sienten después de esta semana. A ver si descubrir esas cosas que Dios nos ha dado. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién más? Porque hay más personas. Hay muchos más. Y hay un ejemplo, a mí me gusta mucho, es la figura de Job, la persona de Job. ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos quién era Job, este personaje del Antiguo Testamento que había sido bendecido grandemente por Dios. ¿En qué consistían sus bendiciones? Una gran familia, amistades y también posesiones, ¿verdad? Era medio riquillo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con Job? ¿Y qué pasó con Job? Que de repente todo eso que tiene, todo eso se le quita, ¿verdad? En un párrafo de la Biblia pequeñito, así, en 4 líneas, todas sus posesiones se acaban, sus hijos mueren todos, se queda solo. Sin nada. Sin nada. Y ahí es donde Job dice esa frase tan hermosa, ¿verdad? Que dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Wow. Reconoce Job de que todo me ha sido dado por Dios y también si todo me es quitado, no importa, ahí está Dios conmigo siempre. Hablábamos antes de las dificultades, en las dificultades. Imagínate esa dificultad de que todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, se va. Y sin embargo, esto sigue ahí. Job sigue fiel diciendo, todo me es dado por Dios. Y al final del libro, porque es una historia preciosísima, ¿no? De que sus amigos, hasta su esposa, ¿no? Dicen, no, rechaza a Dios, ya basta, deja y sigue con tu vida, pero él nunca rechazó a Dios. Y hasta el final, cuando habló con Dios, fue Dios que dijo, ¿qué ha hecho el cielo y la tierra? Y fue tú, Señor, no fui yo. Eso es. Y ahí en reconocer lo que Dios le ha dado es donde él reconoce su identidad de quién es él. Exactamente. ¿Verdad? De quién es él. Una historia hermosísima. Es hermosísima. Otro desafío. Otro. Lee el libro de Job. Ya les he dado muchos esta semana, pero bien. ¿Quién más? Ponemos el ejemplo también de San Pablo, ¿no? San Pablo, que en medio de las dificultades, de sus luchas, en medio de esa espina, ¿verdad?, misteriosa que punzaba su carne, como decía él recibe esa palabra de Dios que le dice, te basta mi gracia. ¿Verdad? Entonces, ese descubrir los dones de Dios incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de circunstancias adversas. Y de descubrir también que lo que Dios nos da es suficiente. Claro, así que es. No tenemos que pedir por más o menos, pero lo que Dios siempre nos da es siempre perfecto. Y por eso tenemos que agradecerlo. El Papa Francisco, en una de sus catequesis muy famosas, hablando a las familias, a los matrimonios, les hablaba de que todos los días en un matrimonio, en una familia, debería haber 3 palabras. La primera palabra era gracias, la segunda palabra era perdón y la tercera palabra era permiso, ¿verdad? Pero la primera es gracias, el reconocer todo lo que, en este caso, el Papa hablaba a los matrimonios, el reconocer lo que mi pareja ha hecho el día de hoy por mí, el no dar las cosas por supuesto, el identificar esas cosas a las cuales yo tengo que responder con gratitud. Y podemos decir que si esto se da, por supuesto, en una pareja, en una familia, mucho más también con Dios, el identificar esas cosas que Dios me ha dado, el identificar esas cosas que Dios cada día me da, ¿verdad? Si dijéramos, gracias Señor hablábamos antes de nuestro cuerpo, ¿no? Gracias Señor por esa plaqueta que tengo. Tenemos, ¿cuánto dijimos? Ya se me olvidó el número. Billones. Billones, ya se me olvidó el número. Pero imagínate, si quisieras dar gracias por cada plaqueta, pues te falta día para dar gracias, ¿no? Te falta vida para dar gracias. O si quisieras dar gracias por los glóbulos blancos,
te falta vida para dar gracias por los glóbulos. Todo, ¿verdad? Y entonces eso es agradecer. Y eso son el modo, ¿cómo podemos ejercer, cómo podemos identificar esas cosas que tenemos? Cada día. Agradeciéndolas, ¿verdad? Pasos muy sencillos. Lo primero es mirar con atención, detenernos. A veces vamos muy deprisa en nuestra vida y no nos detenemos, ¿verdad? No nos detenemos a ver todas esas cosas, a ver lo que yo tengo, ¿verdad? En lo cotidiano, en el día a día, ¿verdad? Observar lo pequeño, observar el sol que amaneció, ¿verdad? Observar las estrellas. Bueno, aquí en el Bronx no vemos las estrellas, ¿verdad? Pero a veces. ¿Sí? Sí. ¿La luna también? Sí, es exacto. Sí, si prestas atención. Sí, la luna a veces está muy bonita, por cierto. Me gusta mucho ver la luna, ¿verdad? Entonces, esas cosas pequeñas que están ahí y a las cuales tenemos que disfrutar, valorar y agradecer, ¿verdad? En segundo lugar, también es importante, tú ya les decías en ese pequeño desafío que les has puesto, es el nombrar esos dones, ¿verdad? Al terminar el día, tú les decías 5 minutos, me parece excelente, ¿no? Donde podemos decir, a ver, ¿qué son las cosas que he recibido el día de hoy? ¿Qué son las cosas por las que puedo agradecer el día de hoy? Y si no encontramos nada, bueno, pues entonces puedes decir, a ver, empieza a agradecer a Dios por esa plaqueta que tienes, por ese glóbulo blanco, esto, por ese cerebro, esa neurona, por tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos. Y te van a faltar minutos para agradecer, ¿verdad? Oh, sí. Seguro. Sí, seguro. Y luego también el poder devolver a Dios esos dones. Cuando me doy cuenta de lo que he recibido, de alguna manera tiene que nacer dentro de mí ese deseo de decir, quiero compartir estos dones que tengo, esos dones que yo he recibido. Por ejemplo, si yo soy buen cantante, pues quiero cantar, quiero con mi voz dar gloria a Dios. Padre, a ver cuándo nos va a hacer un concierto, ¿eh? No. Sí, a ver si cosa. Un día, claro, ¿verdad? Esos dones que a tiene. ver, si ¿verdad? Dios quiere. Eso. Pero no solamente es en esos dones que tengo, sino incluso las cosas materiales. Si yo tengo, voy a compartir, porque lo he recibido. Todo es un regalo que cada uno de nosotros tenemos. Y en nuestra propia comunidad, ¿verdad? Qué alegría el ver una comunidad llena de personas que sirven, de personas que dan de lo que tienen. Tenemos tantas personas. Bueno, hablando de cantantes, tenemos cantantes, lectores, ujieres, ministros, voluntarios catequistas, tantas personas que reconocen lo que tienen y lo ponen al servicio de la comunidad, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Qué alegría esa que además como que de alguna manera nos contagia en ese deseo de compartir con los demás, ¿verdad? Y en dando este testimonio, se puede decir, con nuestros talentos, a lo que hemos recibido, animemos a los demás a compartir sus talentos, todo lo que han recibido, ¿no? A veces podemos tener un poco de vergüenza o miedo de compartir, pero cuando vemos a alguien más compartiendo, alabando a Dios en una forma muy expresiva, ¿no? Nos da también la confianza de decir, ok, si él está haciendo, yo lo puedo hacer. O si ella está cocinando, compartiendo en la plaza que tenemos, yo puedo también compartir mi cocina, yo puedo también compartir mi servicio. Sí. Es no solamente cuando todos aguardamos a nosotros mismos, pero cuando compartimos. Fíjate que en esto que dices, también hay una cosa que es el identificar los dones que los demás tienen. Muchas veces puede ser que nosotros mismos no identificamos nuestros dones y necesitamos la ayuda de alguien, ¿verdad? Necesitamos que los demás puedan identificar esos dones que tenemos y poder decir, Padre Carlos, yo veo en ti que tienes estos dones. Y te lo quiero decir porque en realidad es dar gloria a Dios que te ha dado todo eso, ¿verdad? Qué hermoso sería, ¿verdad? Que sin querer, simplemente no estamos haciendo por una vana alabanza de los demás, pero qué hermoso sería que identificáramos quizás ahora, ¿verdad? En este pequeño grupo en el que estás sentado, identificar cuáles son los dones que tienen los demás, ¿verdad? Esos son. Entonces, identificar esos dones, Dios que nos ha dado tantas cosas, y al ver tantas cosas que recibimos de Dios, el fijar nuestra mirada en Dios
ese Dios que nos ha hecho hijos suyos y que nos da tantas cosas. Y yo creo que podemos terminar con una pequeña oración, ¿verdad? Sí, Bueno, nos faltan las preguntas, pero vamos a hacer una pequeña oración muy breve y después podemos darles esas 3 preguntas que les sugerimos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿verdad? Si quieres puedes pues cerrar tus ojos, o si quieres poner tus manos en un gesto de recibir y de dar esa gloria a Dios. Señor, gracias por estos dones que me has dado. Gracias, Señor, por estar conmigo siempre, porque ese es el don más importante, por darme esa gracia de descubrir todo lo que yo soy y de descubrir que tú estás a mi lado. Gracias por estas personas que están a mi lado también hoy, en esta pequeña comunidad, en este grupo, y que también me recuerdan ese paso de Dios por mi vida. Ayúdame, Señor, a descubrir todos los dones que tú me das, porque en eso me ayudas a descubrir que tú estás siempre conmigo. Amén. Amén. Bien, y ahora vienen las 3 preguntas que les vamos a sugerir, ¿verdad? ¿Qué sugiere, Padre? Bueno, primera pregunta, ¿verdad? Es decirles, ¿cuáles son esos dones? Nombra los dones que tú ves en ti o en los demás, ¿verdad? Y podemos dedicar un momentito de tiempo a nombrar cuáles son los dones que yo tengo o cuáles son los dones que veo en los demás que están a mi alrededor, ¿verdad? Segunda pregunta. Segunda pregunta es, ¿cómo puedo crecer en el agradecimiento? ¿Cómo puedo yo crecer en mi agradecimiento? ¿Verdad? ¿En general, con solamente Dios o...? No, es que agradeciendo a los demás, también agradezco a Dios, ¿verdad? Si yo te agradezco a ti de que lavaste la vajilla en la casa, ¿verdad? Que me tocaba a mí, pues estoy agradeciendo que tú tienes esa disponibilidad y Dios te ha dado esa generosidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, agradecer. Entonces, segunda pregunta es eso, ¿cómo puedo crecer en el agradecimiento? ¿Verdad? Y como una tercera pregunta, ¿verdad? Podría ser, bueno, si descubrimos los dones en los demás, si descubrimos los dones en nosotros mismos, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a Dios en mi vida, ¿verdad? A través, descubriendo esos dones que me ha dado. O sea, ¿qué me inspira para llegar más cerca de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo acercarme a Dios? A través del agradecimiento, ¿verdad? Excelente. Son conversaciones para crecer. Y aquí estamos creciendo humanamente, intelectualmente, espiritualmente y apostólicamente. Gracias por invitarnos a su hogar y nos vemos de nuevo la próxima semana. Dios les bendiga.